tardes, compañeros, compañeras. Bueno, mi nombre es Amner Ayala García, de la licenciatura en Derecho del 9º cuatrimestre. Hoy les voy a exponer el tema de lo que es el notario. Y para empezar, vamos a ver lo que es el notario conforme a la ley. Y aquí viene una definición, un concepto de lo que es un notario. Y nos dice que un notario es un funcionario público con estudios en Derecho cuya intervención otorga carácter público a los documentos privados y los autoriza a tal fin con su firma. Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que el notario está dotado de fe pública para darles el carácter de público a todo aquel documento que es privado, obviamente para elevarlo a público, y él es el que tiene la facultad o esa certeza, es el que les da esa certeza jurídica a esos documentos. Y más adelante lo vamos a estar viendo en la ley del notariado, en su artículo 3, que nos dice que el notario es el profesional del derecho investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, revistiéndolos de solemnidad y formas legales. También nos menciona el artículo 67 de la ley del registro y del notariado, que establece que los notarios, en virtud que son funcionarios de la Dirección Nacional de Registros y del notariado, que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de medios electrónicos, indicando en este último caso los instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de certeza al acto. Bueno, como ya lo habíamos visto, que el notario va a ser aquel profesional del derecho que les va a dar esa certeza jurídica a todos los documentos y que les va a poder dar elevarlos a carácter de público a todos los documentos que sean de carácter privado. El siguiente tema vamos a ver naturaleza jurídica de la función notarial. Nos dice que el notariado constituye una función pública que el Estado organiza para el ejercicio de la fe pública necesaria a fin de proporcionar autenticidad a los actos que conforme a la ley deban constar en documentos solemnes. Racionalmente, el fin que persigue la ley es la salvaguarda y garantía de autenticidad de determinados actos que por exigencia de la propia ley deban pasar ante la fe de uno de los funcionarios acreditados al efecto. Bueno, aquí nos dice que básicamente van a ser todos aquellos profesionales que van a estar investidos de fe pública para autorizar y dar fe a los hechos y actos que ante ellos pasen y se les otorguen. También van a ser pues como magistrados y representantes públicos obligados con que tengan esa capacidad de recibir y dar fe a todos los hechos jurídicos que sucedan en la vida contractual. Funciones del notario. La actividad del notario consiste en escuchar, interpretar y aconsejar a las partes, preparar, redactar, certificar, autorizar y reproducir el instrumento. Y vamos a ver algunas funciones del notario, que nos dice que la primera es escuchar. Cuando alguna persona desea celebrar algún contrato, acude al notario y en una primera audiencia le plantea sus conflictos, los cuales son escuchados con atención. El notario trata de conocer todas las circunstancias que le puedan dar la oportunidad de entender la inquietud de las partes y sus alcances. Bueno, aquí la función del notario es tratar de escuchar si hay algún detalle, si existe algún detalle, y bueno, que ese detalle dé algunos resultados como consecuencia que ni el cliente mismo se había imaginado que pudieran existir. La siguiente es interpretar. El notario, una vez de haber escuchado a sus clientes, se sensibiliza o busca los motivos y causas que han tenido para llevar a cabo la operación. Bueno, aquí el notario va a tratar, una vez de haber escuchado a sus clientes, de interpretar la voluntad para poder así satisfacer al cliente en cuanto al ámbito jurídico que le corresponde al notario. Y la otra es aconsejar. Una vez que los problemas han sido establecidos por las partes y asimilados por el notario, este se encuentra en condiciones de dar un consejo eficaz. Bueno, aquí va a entrar más que nada la preparación, el conocimiento y la experiencia del notario para poder así brindarles una solución a sus clientes de la mejor manera posible. La siguiente es preparar. Para la preparación y redacción de una escritura pública o privada necesitan complementar requisitos previos a la firma. Por ejemplo,
en las traslativas de dominio de un bien inmueble debe de obtenerse del registro público de la propiedad en el certificado de libertad de gravamen. También debe de tener lo que es el título de propiedad, el avalúo bancario que sirve para verificar lo de los impuestos, etcétera. Y una vez ya reunido todos los requisitos, pues empieza la siguiente fase, que es la de redactar. Y nos dice que para la redacción es necesario expresarse con propiedad, claridad y concisión. Además, el notario debe utilizar lenguaje jurídico. Aquí va a entrar mucho el conocimiento otra vez del notario en cuanto a su preparación que tenga, en cuanto a la redacción, que sea un buen jurisconsulto, que pueda tratar de transmitir el mensaje de manera sencilla, clara, para que obviamente los clientes lo entiendan de una manera más concisa y que no se haya conflicto entre las partes, que lo entiendan de la mejor manera posible. El notario debe de encargarse de esa manera. La siguiente va a ser certificar. En la certificación el notario da fe adecuando la función notarial. El caso particular es la parte donde manifiesta contenido de su fe pública, que es fe de existencia de los documentos. Bueno, aquí esta parte es que deben de dar fe también las partes. Debe de darse fe en la lectura, que cuando se esté leyendo debe de darse fe de todo lo actuado, y al último debe de darse fe en cuanto a la voluntad, que las partes deben de tener la voluntad y deben de tener la capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones. También debe de tener esa parte. La siguiente es autorizar. La autorización de la escritura es el acto de autoridad del notario que convierte al documento en auténtico, quien ejerce sus funciones como federatario. Bueno, aquí es que le da la certeza plena para que pueda darse esa parte del notario, que pueda elevarlo a público el documento. Y reproducir el instrumento. El notario satisface plenamente a los ideales de seguridad jurídica, no solo por la actividad examinadora que integra su función, sino también porque responde a los principios de conservación del documento. Bueno, aquí, a diferencia de los documentos privados, no tienen esa matriz o esa base como los documentos públicos, que el notario respalda en su archivo general. Cada vez que quieres una copia de tus escrituras, pues acudes al notario pagando la cuota, obviamente, debida, y ellos tienen su respaldo, a diferencia de los documentos privados, que pues no tienen ningún respaldo ni ninguna base para ir y sacar alguna otra copia que sea muy verídica, como lo que es la del notario. El siguiente es la intervención del Poder Ejecutivo en el notariado. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y la Ley del Notariado en el Estado determinan las funciones que corresponden al Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Gobierno, a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Servicios Registrales, en concordancia con la Dirección del Notariado y sus dependencias en relación a la función notarial. Vamos a ver cuál es la primera, que es Ejecutivo del Estado. Y nos dice que le corresponde nombrar a los notarios públicos. Él expedirá los reglamentos, los decretos, acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones para el cumplimiento de la ley y para la eficaz prestación del servicio. Bueno, aquí va a ser el encargado del Poder Ejecutivo del Estado, el que va a nombrar a los notarios públicos para poder que ellos puedan desempeñar sus funciones. Al siguiente le corresponden las siguientes funciones: designar a los notarios, como aquí lo dice. Podrá decretar notarías tomando en cuenta el aumento de la población y las necesidades sociales, o cuando su juicio lo exija, el incremento global de los negocios. Podrá requerir a los notarios la entidad en la prestación de servicios notariales cuando se trate de satisfacer demandas de interés social, y fijará las condiciones a las que deberá sujetarse la prestación de dichos servicios, así como de requerir los mismos. Podrá utilizar permutas definitivas del cargo notarial. Podrá conceder autorización especial en cada caso para poder intervenir fuera de su circunscripción, aprobar la situación de garantía por otra, que pueda ser afianza de bienes raíces, cuando conceda licencia de creer lo necesario nombrar sustituto, declarar el cese de sus funciones de un notario por causas justificadas y probadas.
La otra es la Secretaría de Gobierno. Por delegación del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno ejerce la vigilancia de la ley de notario. A esta corresponden las siguientes funciones: establecer lineamientos para coordinar y supervisar las relaciones entre los notarios, y el Ejecutivo del Estado recibir la solicitud del interesado para ser notario con todos los documentos necesarios para justificar estar satisfechos los requisitos señalados por la ley, recibir la potestad legal de los notarios, recibir la garantía otorgada por los notarios para respaldar el ejercicio de sus funciones, recibir el aviso de inicio de funciones de los notarios así nombrados, recibir la sentencia condenatoria ejecutoria en contra de un notario remitida por la autoridad judicial que la dicte, recibir la copia certificada de la resolución dictada por la interdicción de un notario por no hallarse expedito en el uso de sus facultades mentales, ordenar la práctica de investigaciones cuando haya una queja debidamente fundada en contra de un notario. Siguiente, vamos a ver lo que son los requisitos para ser notario. Y eso los podemos encontrar en la Ley de Notario del Estado de México, en su capítulo 2 del ingreso a la función notarial, en su artículo 11, que nos dice que para ser aspirante al nombramiento de notario es necesario obtener constancia otorgada por el gobernador del Estado, quien solo podrá otorgarla a quien satisfaga los requisitos siguientes. Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 28 años de edad, tener una residencia efectiva e ininterrumpida en el territorio del Estado de México, cuando menos de 5 años anteriores a la fecha de solicitud. Tercera, ser profesional del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de 5 años anteriores a la fecha de solicitud. Cuarta, haber realizado prácticas de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de 1 año en alguna notaría del Estado de México. Quinta, acreditar el curso de formación de aspirantes a notario que imparte el colegio o algún otro en derecho registral o notarial que reconozca la Secretaría. Sexta, no padecer enfermedad que impida el ejercicio de las facultades intelectuales o que sea causa de incapacidad física para el desempeño de la función notarial. Séptima, ser de conducta honorable. Octava, no estar sujeto a proceso penal por delito intencional ni haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito de la misma clase. Décima, no haber sido suspendido o cesado del ejercicio de la función notarial en el Estado de México o en otra entidad de la República. Bueno, aquí van a estar los requisitos para ser notario y pues están muy claros, que básicamente son que debe de ser una persona pues recta, ¿no? Debe de ser una persona bien vista por la sociedad para poder ejercer pues el cargo de un notario público. Actuación del notario. Requisitos previos para que el notario pueda actuar. Cuando el Ejecutivo del Estado haya expedido el nombramiento de notario al solicitante, para iniciar el ejercicio de sus funciones deberá satisfacer los requisitos previos por el artículo 24 de la ley. 1. Otorgar garantía por el equivalente a 500 días de salario mínimo si va a ejercer en la capital del Estado y 300 días de salario mínimo si actuare fuera de ella. 2. Proveerse del sello y protocolo, registrar estos y su firma en el Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías y en la Secretaría General de Gobierno. 3. Rendir la protesta legal ante el Secretario General de Gobierno. Y 4. Obligarse a establecer su oficina notarial y su domicilio en el lugar en que vaya a desempeñar su cargo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de protesta. Estas son las maneras en las que puede actuar el notario. Atribuciones, facultades, obligaciones y prohibiciones que tiene el notario. Atribuciones y facultades. Además de dar fe, el notario es un asesor de los otorgantes y de los comparecientes. En diferentes ordenamientos se encuentran dispersas varias atribuciones y facultades del notario. En el artículo 20 son obligaciones de los notarios: ejercer la función notarial con probidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, constituyéndose en consejero de quienes solicitan sus servicios. Segunda, guardar secreto de los actos pasados ante ellos, salvo de los que se requiera la Secretaría, las autoridades jurisdiccionales o en el Ministerio Público. Tercero, ejercer sus funciones cuando sean solicitados o requeridos, siempre que no existan para ello algún impedimento o motivo de excusa. Cuarto, pertenecer al colegio.
Quinto, actualizar durante los primeros 30 días naturales de cada año la fianza a que se refiere la fracción segunda del artículo 18 de esta ley. Artículo 21. Son impedimentos de los notarios: primero, desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública o privada remunerada, ejercer como abogado, postulante o agente de cambio, la actividad de comerciante, de corredor público o ministro de cualquier culto. Segundo, intervenir en actos por sí o en representación de otros o sus cónyuges, sus parientes, consanguíneos o afines en línea recta, sin limitación de grado, los consanguíneos en colateral hasta el cuarto grado y los afines en la colateral hasta el segundo grado. Tercero, ejercer sus funciones cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción anterior o personas de quienes alguno de ellos sea apoderado o representante legal en el acto, asociado e interino cuando actúe en el protocolo del suplido o asociado o titular respectivamente. Cuarto, recibir dinero o documentos a su nombre que representen numerario a menos que se trate de honorarios o el monto de los impuestos y derechos que deban pagar con motivo del ejercicio de sus funciones. Y vamos a ver lo que es cuando el notario se puede excusar de su trabajo en cualquier día que pueda llevarse a cabo una diligencia que pueda ocupar algún cliente. Y nos dice que el notario puede excusarse de actuar en días festivos y en horas que no sean de oficina, y si los interesados no le anticipan los gastos necesarios para su tramitación. Sin embargo, ambas excusas admiten excepciones, aunque sea en días festivos o en horas no laborales. El notario debe de actuar si es para el otorgamiento de testamentos o en caso de extrema urgencia, interés social o político. También puede actuar anticipo de gastos cuando se trate de otorgamiento de testamento o de alguna emergencia que no admita dilación. Vamos a ver la compatibilidad e incompatibilidad de la función notarial. Nos dice que algunas compatibilidades es aceptar cargos docentes, ser tutor o curador, resolver consultas jurídicas, patrocinar a los interesados y representar instituciones. Las incompatibilidades: empleo o cargo o comisión, desempeño de la procuración judicial, ejercicio de la profesión de abogado, ministro de cualquier culto. Aquí básicamente nos está diciendo que el notario debe de permanecer de una manera imparcial, no hacer absolutamente, ejercer ningún cargo de los que aquí vienen, en cuanto a que sí lo puede hacer, pero debe de mantenerse de una manera imparcial, neutral, en no aceptar ningún cargo y hacer nada más lo que le corresponde como notario público. Suplencia y asociación del notario. En el artículo 31, dos notarios titulares de un mismo lugar de residencia o de la residencia más cercana, cuando haya uno solo, podrán asociarse por el tiempo que convengan para actuar indistintamente en el protocolo del notario con mayor antigüedad en el ejercicio notarial. Cada notario usará su propio sello en sus actuaciones, quedando prohibida la intervención de ambos en su mismo acto. En el artículo 32, el convenio de asociación entre notarios deberá presentarse a la Secretaría para su aprobación. Artículo 34. El convenio de asociación terminará por vencimiento del plazo fijado. 2. Separación definitiva de uno de los asociados. 3. Acuerdo de los asociados. 4. Aviso escrito de uno a otro asociado con 90 días naturales de anticipación, por lo menos a la fecha de su determinación, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas por el notario que se separe. Ausencia del notario. Ausencia por 15 días. El notario puede separarse del ejercicio de sus funciones por 15 días consecutivos o alternados en su trimestre o por 30 días de cada semestre. Ausencia por un año. El notario puede solicitar y obtener licencia para estar separado de su cargo hasta por el término de un año, pudiendo de dicho término renunciable. Ausencia por licencia indefinida. En caso de ser electo para desempeñar un cargo de elección popular, el notario gozará de una licencia renunciable por todo el tiempo que se desempeñe en su puesto. Estos pueden ser, vamos a ver, la declaración de formal prisión en su contra por delito doloso o preteritencional. 2. Las causas graves comprobadas en la actuación notarial. 3. Los impedimentos físicos o mentales transitorios
que coloquen al notario en imposibilidad de actuar. En este caso, surtirá efecto la suspensión durante el tiempo en que dure el impedimento. 4. Las demás prevenidas por la ley. El juez que dicte el cauto de formal prisión por delito doloso o pretensional en contra de un notario inmediatamente lo hará saber a la Secretaría de Gobierno en copia de la resolución. Revocación o cancelación de la patente del notario. En el artículo 41 nos dice que el nombramiento del notario terminará por cualquiera de las causas siguientes: renuncia escrita, 2. muerte, 3. imposibilidad del notario por enfermedad que exceda de 2 años o por edad avanzada que le impida el desempeño de la función notarial, 4. sentencia ejecutoriada que imponga una pena privativa de libertad por la comisión de delito patrimonial o grave, 5. resolución del gobernador del estado en los términos y condiciones de esta ley. Esas son las formas de revocación o cancelación de la patente de un notario. La siguiente es la vigilancia e inspección de la notaría. Y nos dice que el Estado observa la conducta de los particulares sin interferencia directa en sus actividades, vigila su conducta a partir de la información recibida por los diferentes medios. Existe una carga para el administrado a través de las visitas generales y o especiales o al requerir la entrega de la notaría. Bueno, aquí nos van a decir que pues obviamente el Estado va a tener vigilancia y va a tener la inspección al notario para que pues haga bien su trabajo y no haga fraudes, por así decirlo. El otro es colegio de notariado. Artículo 135. Nos dice que los notarios del Estado de México formarán parte del colegio, el cual tendrá como sede la capital, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios y colaborará con las autoridades, instituciones, organismos y colegios que lo soliciten. En el artículo 136 corresponde al colegio: 1. promover la separación profesional de sus miembros y otorgarle reconocimientos cuando se distingan en el ejercicio de su función. 2. preservar los valores jurídicos y éticos tutelados por la ley. 3. auxiliar al gobernador del Estado y a la Secretaría en la vigilancia del cumplimiento de esta ley, su reglamento y las disposiciones notariales que se dicten. 4. asesorar en materia notarial al gobierno del Estado. 5. estudiar y opinar sobre los asuntos que le encomiende el gobernador del Estado y la Secretaría. 6. resolver las consultas que le formulen los notarios referentes al ejercicio de sus funciones. 7. proponer modificaciones a las disposiciones relacionadas con la institución del notariado. Bueno, aquí nos dice todo lo que se ve en el colegio de notarios y todo lo que ellos tienen que prepararse para poder ser un notario, parte de la designación del Ejecutivo del Estado. Y nos sigue diciendo que el artículo 136 corresponde al colegio promover la superación profesional de sus miembros y otorgarles reconocimientos cuando se distingan en el ejercicio de su función. 2. preservar los valores jurídicos y éticos tutelados por la ley. 3. auxiliar al gobernador del Estado y a la Secretaría en la vigilancia del cumplimiento de esta ley, su reglamento y las disposiciones notariales que dicte. 4. asesorar en materia notarial al gobierno del Estado. 5. estudiar y opinar sobre los asuntos que le encomiende el gobernador del Estado y la Secretaría. 6. resolver las consultas que le formulen los notarios referentes al ejercicio de sus funciones. 7. proponer modificaciones a las disposiciones relacionadas con la institución del notariado. Bien, eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias.